Isla Llamada Teatro, con Ed Reseña. Yo no le quiero contar al espectador lo que hace Mr. Wynn. Yo quiero que el espectador lo viva. La certeza de los retratos es el eje que conduce para mí todo lo que se construye alrededor de la obra. Cuando yo leí el libro y cuando yo leí la obra, no sabía nada más, solo sabía que tenía que haber un gran fragmento de retratos, porque hay dos cosas que a mí me interesan de esta obra: el cuerpo como historia y el retorno a casa. Un día le dije a Alonso, siento que a mí me gustaría que, como si te quitaras la ropa y el desnudo revelara las heridas que tenemos, como si pudieran saltar a la vista. O sea, que también la desnudez revele quién es el otro a partir de las heridas. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña, y en mi isla hay una cámara para tomar fotos, unos binoculares, un telescopio y espacios de silencio. Este es un espacio para conversar con creadoras y creadores del teatro mexicano. Las voces que escucharon al inicio son las de Alonso Íñiguez y Angélica Bauter, director y actriz de Mr. Wynn, esta adaptación de la novela homónima de Alessandro Barico. Platicamos del recorrido de esta historia de la página al escenario y de la propuesta del montaje que se centra en la contemplación, en el cuerpo como historia y en la idea de volver a casa. Le pregunté a Angie por su construcción de Rebeca y a ambos por las reacciones que ha tenido el público. Platicamos de procesos, de las certezas de Alonso respecto al montaje, de dirección, de los primeros ensayos y de la pasión que ambos sienten por contar esta historia. Sin más, es momento de entrar a la isla de Mr. Wynn. A finales del año pasado, me enteré que estaba por llegar Mr. Wynn al teatro. Vi que era una obra adaptación de la novela de Alessandro Barico, que Alonso Íñiguez dirigía y que había un elenco que llamaba mi atención. Fue ahí donde decidí que leería primero la novela. Después de Navidad conseguí el libro, comencé a leerlo, lo terminé justo unas horas antes de ir un domingo al Teatro Helénico a ver el montaje. Mientras leía la novela imaginaba cómo podrían resolver todo aquello en teatro. Al terminar de leerla me conmovió, aunque había cosas que me hacían ruido en el tratamiento de algunos personajes, pero ya estaba preparado para ver la obra. Cuando se abrió el telón y avanzaba, me sorprendió ver puras escenas dialogadas, pero me emocionaba ver a esos personajes cobrar vida de forma entrañable. Ver Mr. Wynn en el teatro fue entender que había cosas de la novela que no estaban ahí, pero que había cosas que veía en escena que no estaban en el libro. Y fue ahí donde entendí la propia identidad de la obra, la visión de un director por invitarnos a mirar, a contemplar y de alguna manera ser ese Mr. Wynn. Nosotros como público y él como director. Una de las cosas que más disfruté del libro y que aquí crece es la relación de Jasper con su gran amigo Tom y sobre todo con Rebeca. Recuerdo emocionarme con la Rebeca que interpreta Angélica Bauter en este montaje y sentirme identificado con un ser que puede parecer invisible o difícil de mirar realmente. El viaje de esta Rebeca, su transformación y ese monólogo final son las cosas que más me llevo. Recuerdo conmoverme, reír, llorar, pero sobre todo quedar hipnotizado y maravillado por aquellos cuadros que se pintaban donde el tiempo transcurría en silencio mientras Jasper Wynn observa a los modelos para escribir los retratos. Me quedé cautivado también por la manera en la que la escenografía, la iluminación y el movimiento construyen imágenes que nos convocan al ritual de mirar, escuchar e incluso indagar cuando aparentemente nada está pasando. Este montaje me hizo pensar en el tiempo, el cuerpo, la identidad, los silencios, en mirar a otros y mirarnos a nosotros mismos, en el fascinante poder de contar historias y de ser nosotros mismos la historia. Al salir de la obra pensé en el acto de mirar, el teatro que mira al ser humano, la crítica teatral como esa mirada al hecho escénico, pero también esa mirada a los humanos que conforman el milagro que significa ese hecho. Así como Jasper Wynn hace retratos con palabras, me atrevo a decir que esta conversación es mi retrato de Mr. Wynn, un retrato hecho con preguntas. Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro Alonso Íñiguez y Angélica Bauter para hablar de Mr. Wynn. ¡Ay, qué emoción! ¿Ves? Pues es Ya que lo te hace dijiste llorar. todo. Te hace llorar, no era yo. Es él el que llegas luego y te hace llorar. Sí.
Muchas gracias por estar aquí, Angie. Ah, y gracias Alonso. por invitarnos. Qué emoción. De hecho, Alonso, antes de empezar a grabar, bromeamos porque Alonso ya estuvo aquí en la primera temporada y si escuchan ese capítulo, desde el principio empieza a llorar, aunque se repitió, pero gracias por venir otra vez. No, gracias, al revés. Es un placer estar aquí y más para hablar de esta obra que tanto queremos. Muy bien. Gracias, bienvenida por primera Ay, vez. gracias, Ed, qué emoción. Ya te escuché, ya no quiero hablar. Quiero que sigas hablando tú. No, es su momento, es su momento. Bueno, este podcast se llama Una isla llamada teatro y comienzo siempre con esta pregunta. Esta pregunta, Alonso la contestó hace 2 años y medio, entonces tú primero la vas a contestar y luego la vas a contestar tú otra vez. La pregunta es, si hubiera una isla con tu nombre, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría tocar, oler, comer, escuchar? Creo que sería una isla muy compleja, porque creo que podría ser una isla como con mucha música muy divertida, muy bailable, como con mucho ritmo, música muy de todo, pero bailable, música que se baila. Creo que podría ser una isla donde se comiera muy bien también. Sí, cosas ricas, garnachas. Me encanta. Sí, mucha garnacha, Caldo de molleja. mucho caldo de molleja, mucha pancita, muchos caldos. Y sería una isla templada, Ok. la verdad. Por eso comeríamos caldos, Ok. porque no haría calor. Me encanta, ok. Probablemente muchas veces nublada. Podría parecer también como muy misteriosa, como que te diera miedo, pero nunca te pasaría nada. Pero siempre habría una cosa ahí como de mejor no entro porque me da miedo, pero siempre estás bien. Ok, va, me gusta. Ok. Me gusta esa complejidad. Alonso, en este momento, o sea, ¿qué habría en tu isla? Qué locura. Habría historias contándose, como un poco en Everywhere, ¿cómo se llama? Sí, All sí, at sí, Once, sí. como, Sí. como si todo estuviera sucediendo. O sea, me gustaría esa idea de que hubiera historias contándose un poco en repetición, pero al mismo tiempo no, y también con distintas versiones y posibilidades. Ok. Creo que habría, en mi caso sí habría un clima un poco más cálido, menos nublado. Habría grandes cuerpos de agua, creo. O sea, habría ríos que desembocan en el mar, cascadas que bajan de la montaña, que se convierten en ríos, que se vuelven lagos en algún momento. Mucha naturaleza. Estaría mi perra. Estaría mi perra ahí y la gente que quiero, y habría eso, como buena onda, como sí, un lugar para estar. Va, me gusta. Ujú. Curiosamente, volví a escuchar ese episodio que tuvimos en el 2023 y traje noté la respuesta que diste y es muy interesante porque hay cosas que o sea, tu Se respuesta repiten. empezaba mucha naturaleza y ahorita lo mencionaste. Ujú. Una isla selvática donde en los días sean tranquilos, haya mucho sol, seguro hay animales. Habría otra espesura más adentro, algo más oscuro, cavernas, tormentas. Seguramente habría precipitaciones, cuerpos de agua, huracanes y cielos nublados. Mira, bueno, pues hay medio... Wow, sí, Pero sí, te sí. fijaste que ahora dijiste no tanto cielo nublado. sí, ¿no? Ay, mi lo terapeuta quitaste. estaría orgulloso de mí. Orgulloso. ¿Ha progresado? Carlos, si estás oyendo esto... Muchas gracias por esta respuesta. Así empezamos con esta idea de la isla. Y ahora quiero hacer una dinámica antes de entrar a la obra. Bueno, 2 pequeñas dinámicas. La primera tiene que ver ya con Mr. Wynn. Que en Mr. Wynn, pues Jasper Wynn, como lo dije en la intro, escribe retratos. No los pinta, los escribe, los hace con palabras. Y en esta dinámica, en la obra es muy claro que se dice, y en el libro también, que no son exactamente descripciones, ¿no? O sea, él no está haciendo descripciones de las personas como tal. Pero en este caso se vale hacer descripciones. En este caso vamos a hacer retratos de algunos conceptos. Entonces yo les voy a dar un concepto y cada quien va a hacer un retrato con palabras. Puede ser una descripción, pueden ser emociones o puede ser simplemente un ruido. No tiene que Ay, ser. me encanta. O sea, esta lo dinámica. que ustedes quieran, ¿va? Para retratar lo que yo les digo a cada uno. Ok. Es individual. El primero, un retrato de su niñez. Yo en casa de mi abuela, soplándole al pastel. Similar, un retrato de su familia. Locura y amor. Yo carcajadas y comida. Un retrato del teatro. Guarida. Yo diría, hay una frase en La Gaviota, que es una de mis frases favoritas, que dice, Treplev dice, he aquí un teatro.
aquí está el primer bastidor, después el segundo y más allá el vacío. Ese sería un retrato muy a la Mr. Wynn, yo creo. Totalmente. Un retrato de la escuela de actuación. Yo diría Mr. Wynn. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Yo diría casa. Azul. Ah, cierto. Ok, Casa perdón. azul. Mal chiste, perdón. Un retrato del amor. En cualquiera de sus formas. Expansión. Sí, expansión, yo también diría. Ok. Un retrato de ustedes mismos. Yo diría profundidad. Yo diría tranquilidad. Va. Y ahora, Angie, vas a hacer un retrato de Alonso y Alonso uno de Angie. Voy a llorar. Y yo pues ya mis emociones. Yo diría hogar. Hogar y tina, déjenme repetir. Ay, sí. Ahorita les contamos por qué. Yo diría destinado a ser. Pensé que ibas a decir padre. Es mi padre, yo le digo que es mi padre. Angie. ¿Desde hace cuánto se conocen? Desde el 2007. ¿Por qué Tina? ¿Se puede decir o no? Sí. Porque, tú cuéntalo. Tú lo cuentas más bonito. Porque cuando terminamos el primer año de la carrera, entramos con la maestra, que era nuestra maestra de actuación de ese entonces, y ya yo salí muy feliz porque me dijo, ay, todo bien, no sé qué, bla, 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 bla. Y en eso ya estábamos ahí esperando y de repente alguien llega y me dice, oye, Angie está llorando en la tina del baño, porque Casa Azul en la Condesa, los baños eran de una casa antigua y había tinas y los baños eran como individuales, ¿no? O sea, y me está llorando en la tina de allá arriba. Y entonces subo y está literalmente Angie adentro de la tina del baño de mujeres de hasta arriba. Para quien haya ido a esa Casa Azul sabrá de qué estamos hablando. Llorando, diciendo así de no voy a pasar al siguiente año. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dijo, pues porque la maestra me dijo que... ¿Cómo era eso? Que tú podías decidir si pasabas al siguiente año condicionada, pero que ella lo que te recomendaba era que No, y repitieras. que si al mes no daba el ancho, nunca más iba a poder poner un pie en Casa Azul. Oh, wow. O repetir primero. Ay, qué fuerte. Que me dijo, sal y decídelo. Y se fue a llorar a la tina. Y me fui a llorar a la tina. Y llegó Alonso. Ajá, y llegó Alonso. Y le dije, ¿pero qué tienes que decidir? Pasas a segundo y te aplicas todo el verano a ser la mejor estudiante de segundo y ya. Bueno, me lo dijo con otras palabras como de ¡párate! ¡Levántate! Sí, es que a veces los amigos dicen así las cosas, ¿no? Sí, pues levántate, ¿qué estás dudando? Levántate y ponte a estudiar y ya, y nosotros te ayudamos, o sea, no te quedes ahí como en tu dolor, ¿no? Porque pues claro, obvio, es doloroso que los maestros te digan ese tipo de cosas. Claro. Sí. Más que a mí esa maestra me destruyó. El autoestima, el corazón, todo, todo. También yo por eso estaba muy afectada. Claro. Porque yo pensaba que no iba a ser, Actriz, ¿no? pues ni jalacables, o sea. Sí, sí. Bueno, las cosas han cambiado años después. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ir entrando a Mr. Wynn. La segunda dinámica es de palabras. Yo les digo una palabra y ustedes me responden lo primero que se les ocurra con esa palabra. ¿Va? Quien quiera hacerlo primero, los dos tienen que contestar. ¿Va? Va. Historias. Teatro. Juego, Mirar. conexión, Habitar. Cuerpo. todo. Historia. Contemplar. Suspensión, Paisaje. Retrato. Vida. belleza, Tiempo. ansiedad, Distorsión. Vulnerabilidad. Belleza. sí, todo. Desnudez. Estar, Tengo la palabra, pero no sé decirla. Sin importancia. Escribir. complejo, Aterrizar. Humanidad. ausencia, Complejidad. Identidad. Paz. ser, Intimidad. todo. Conexión. Casa. Cuerpo, Habitar. Y por último, teatro. amor, Casa. Muy bien.
Ok, y así entramos a Mr. Win, de 25 Producciones y Humareda, que se presenta de jueves a domingo en el Helénico, dirigida por ti, Alonso, con la dramaturgia, que es la adaptación de la novela de Barico, de Juan Cabello. Y bueno, con un super elenco en el que está Angie, en el que está Mauricio García Lozano como Mr. Win, y que también les acompaña Arturo Reyes, Alejandro Morales, Lucero Trejo, Asir Abate, Ana Sofía Gatica, Jacobo Lieberman, Abraham Jurado, Luis Ra Acosta, Silvia Herida, Alejandro Arriola, Lanars, Marina Ortiz y Enrique Cervantes. ¿De qué va? Para la gente que no sabe, ¿qué es Mr. Win a nivel historia? O sea, sabemos que viene de la novela de Barico, pero la historia, ¿de qué se trata? La historia se trata de un escritor que tiene una cierta tendencia a desaparecer, que en el momento en que la mirada se posa sobre él no es muy capaz de soportarlo, que tiene miedo a formar y a generar lazos profundos y que está en una crisis de vida. Yo no diría ni siquiera en una crisis laboral, está en una crisis de vida porque es un escritor de novelas exitoso, muy exitoso, que entra en una crisis y que decide desaparecer de ese mundo, dinamitarlo y tratar de buscar un nuevo oficio que por coincidencia del destino se cruza con ciertos personajes, ¿no? Específicamente un personaje de una mujer mayor que muy de manera de coincidencia le dice que debería de hacer algo como copiar a la gente. Él quiere ser copista de alguna forma, no tampoco lo tiene muy claro, y le dice que por qué no se inventa algo como copiar a la gente. Y esa idea le empieza a taladrar el cerebro durante mucho tiempo, hasta que arma, es un poco obsesivo este escritor, arma un espacio que tiene la luz perfecta, la música perfecta, que el espacio es perfecto para poder copiar a la gente, para poder hacer retratos escritos, ¿no? Se imaginan, gracias a que un día entra a una galería y ve unos cuadros y piensa, esto se puede hacer con la escritura, entonces decide hacerlo y para ello se cruza con otro personaje que es para mí la gran protagonista de la obra, que es Rebeca, que es el personaje que hace Angie, y él le ofrece hacerle el retrato y para Rebeca es una experiencia de vida, es una experiencia que le modifica la vida por completo. Y de eso va Mr. Win. Ay, muy bien. Lo contaste muy bien. Sí, yo también creo eso. O sea, incluso en el libro, mientras leí el libro, era muy interesante cómo, literal, en algún punto, esto no es spoiler, pero la figura de Mr. Win es muy fuerte y luego va desapareciendo y Rebeca va tomando el relato, tanto en el libro como en la obra. Y se vuelve esa protagonista y se vuelve desde su visión y vemos ya, al principio es curioso porque vemos a Rebeca a través de los ojos de Mr. Win y luego vemos a Mr. Win a través de los ojos de Rebeca. Y también porque él así lo permite. Ya, eso es spoiler, pero hay unas cosillas ahí muy interesantes. ¿Cómo es el viaje de Mr. Win para llegar de la página al escenario? Porque sé que fueron muchos años. Y entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo empezó la idea de hacerlo? ¿Y cómo se fue desarrollando hasta llegar a lo que vemos hoy? Pues un día Pablo Chemor llegó y me dijo, ¿ya leíste Mr. Win de Barico? Y le dije, no. Y me dijo, creo que te va a gustar. Y le dije, ok. Y la compré, la empecé a leer. Y cuando la leí dije, es que esto es teatro. O sea, lo que sucede en el libro es una especie de acto teatral. Es alguien que mira y alguien que se deja mirar, ¿no? En cierto... O sea, no, yo he entrado en unos debrayes con esta obra así. Y le hablé a Pablo y le dije, esto es teatro. Y me dijo, yo sabía, sabía que te iba a dar por ahí. Y entonces, pues le convoqué a Juan y le dije, Juan, hagamos la adaptación de este libro. La empezamos a hacer. Fue durante pandemia, de hecho, porque leímos la obra. Ha sido un proceso súper bonito. Leímos la obra con un chorro de actores distintos, increíbles, generosos. La leyó Mariana Gajá, Mariana Jiménez, Clarisa Maleiros, David Gaitán. O sea, pasamos por muchos, varias lecturas, como Mauricio García Lozano estaba por ahí. Pasamos por muchos lugares. Y una vez que definimos hacia dónde, como para ayudarnos a acabar de establecer el texto, ¿no? De ajustar el texto. Y después de eso empezamos a contactar a Barico para los derechos, lo cual fue un infierno. Un infierno porque fueron años, fueron casi que como 2 años o como 1 año y medio de escribir y nos contestaban un correo y les respondíamos y pasaban 2 meses y les volvíamos a escribir y no nos respondían y les volvíamos a escribir y nos respondían un correo. O sea, así hasta que un día
Yo tengo un muy, muy buen amigo, muy querido, que es italiano, que se llama Giulio, que es asistente de dirección en audiovisuales y que fue mi asistente en una peli. Y entonces un día estaba platicando con él y me dijo, ay, no te puedo ver la próxima semana porque me voy a ir a Roma, voy a estar una semana en Roma y después me voy a ir a mi pueblo de vacaciones. Y yo le dije, Julio, no quisiera abusar de tu confianza, pero ¿crees que cuando estés en Roma puedas ir a las oficinas de Barico a tocar y a decir, oigan, los mexicanos están buscando esto y no les contestan? Y entonces Julio fue en Roma a las oficinas de Barico a decir, oigan, ¿qué está pasando los mexicanos? Y como que todo el mundo dijo, sí, o sea, esos correos nos han llegado. Y él dijo, ¿y entonces? Y entonces literalmente fue como que, o sea, Julio, yo le dije, dime si necesitas el dinero, te lo deposito y tú págalo. O sea, fue como así. Sí. Y acabó, destrabó todo y entonces ya nos contestaron, pudimos pagar los derechos y ya se desarrolló, digamos. Y luego fue meterla a un anfiteatro y, bueno, no, fue intentar meterla a un anfiteatro y no lo logramos. Y luego fue meterla a otro anfiteatro y ya, ¿no? Creo que fueron 2 años de no lograr el EFI. Y entonces pues han pasado, 5 años desde que empezamos, o 6, desde que empezó la idea original de hacer esta obra. Sí, hemos pasado por muchos lugares, pero pienso que para mí, por lo menos individualmente, yo no hubiera podido hacer esta obra antes. Así tal cual. Qué interesante. Ok, me voy a quedar con eso porque ya te es una pregunta de eso. Pero ahorita, Angie, ¿en qué momento del proceso entras tú? Pues Alonso, o sea, somos muy cercanos, sí, como que me dijo, oye, tengo esta obra y estuve no sé si en 2 lecturas. En las primeritas, En las primeritas por Zoom, pero me decía como de, quiero que le escuches, a ver qué piensas, a ver si esto se entiende, a ver si no sé qué, ¿no? Y ya. Y bueno, también siento que como que Alonso estaba buscando algo muy específico, ¿no? Siento, en Rebeca. Y luego yo, ya en el 2021, estuve en una obra que se llamaba Shopping and Fucking. Y Alonso fue esa obra y saliendo de la obra me dijo, acabo de pensar una cosa, me dijo, siento que, bueno, no sé si me lo dijiste en ese momento, me dijiste, necesito que venga Chemor. Me dijo, oye, es que quiero traer a Pablo, no sé qué. Ahí lo llevé, ¿verdad? Ajá, Sí, y llevaste a Pablo y después me dijo, no sé si luego lo peloteaste también con Juan, pero me dijo Alonso, es que creo que tú eres Rebeca. Porque no, o sea, yo había escuchado la lectura y así, pero como invitada. Y yo decía, como que en su momento le dije, sí, órale, va, sí, va, ¿no? Luego pasaron muchas cosas que pues pasó el tiempo, ¿no? Pues justo como que yo hago carpetas y brokereo también, consigo dinero, entonces como que yo le dije a Alonso, pues hagámosla y yo hago la carpeta y empezamos como a organizarnos para meterla y hasta que por X o Y, también creo que fue por una cosa del destino. O sea, siento que también los proyectos de alguna forma escogen a los integrantes. Y los tiempos, ¿no? Y los tiempos y los equipos. Ahora, cuando ya nos sentamos, sí, real, como armarlo, es real que todos los actores que tú pensaste son los mismos. Oh, wow. Sí. O sea, todos los que invitamos en la primerita carpeta son los que están sobre el escenario. Wow. Interesante. O sea, me llama mucho la atención eso, ¿no? Como un proyecto, o sea, uno va al teatro y lo ve, pero no sabe los años y todo el trabajo y los cambios, y qué padre que al final esa idea de, este elenco, pues al final también se cumple. Y esto del tiempo correcto, ¿no? Que tú decías ahorita, de no lo pudiera haber hecho antes de empezar a grabar, te decía esto de broma, pero es en serio de, pues ya tienes maestría en monólogos, porque vienes del año pasado de aventarte los monólogos, que me acuerdo que antes de esos monólogos nos encontramos afuera de una obra de Karina Gidi, y que me platicaste de, voy a hacer un monólogo, voy a hacer 2 monólogos. Y en ese tiempo solo me dijiste de 2. No sé si tú ya sabías de Cruz, del tercero. Pero han sido 3 monólogos. Ahora después con Jesús Zavala, El juicio de una zorra con Itatí Cantoral y el Cruz con Alex Spicer. Y es muy interesante. Algo que a mí me llamó mucho la atención era, sobre todo del último, en Cruz, que era como un monólogo. Digo, hay alguien que lo acompaña, pero básicamente es él contando la historia.
en un ritmo súper vertiginoso, es un rockstar, es todo las luces, todo llenísimo, y aquí son 15, pasa el contraste de 15 personas, todo lento, Silencios. silencio, todo así, el tiempo que tengan que tardar, lo que tengan que tardar para llegar del punto A al punto B, que eso me recuerda que cuando en la primera entrevista hablábamos de los contrastes entre Noche de Reyes y La Golondrina, o sea, de cómo una cosa de reírse y otra cosa de llorar, y ahora es esto de cómo hacer con una persona todo este movimiento y luego hacer con 15 algo tan contemplativo. Entonces la pregunta específica es, ¿cómo fue tu visión de dirección? O sea, en esta idea, sé que la visión tiene que ver hacia la contemplación, pero ¿cómo fue llegando eso? O sea, ¿qué cosas del espíritu del libro estaban ahí? ¿Y qué cosas tú le agregaste? Sobre todo en estas escenas que a mí me parecen que es la escena del primer acto donde está Rebeca con Mr. Wynn en ese retrato, y luego en las del segundo acto, la que abre el segundo acto para empezar, que es muy poderosa. ¿Cómo fue ir encontrando eso y estas decisiones de, no, va a ser porque yo lo veo y digo, esto es muy a propósito de que sea lento y de que tarde lo que tengan que tardar y que veamos el paso del tiempo, y eso al público puede gustarle y puede no gustarle, y es un riesgo. Entonces, todo esto, ¿cómo lo trabajaste? Ay, Dios. Yo de entrada diría, Dilo. como introducción, Me encanta. o sea, siento que sí, desde agarrarse del riesgo y decir, o sea, yo siento que desde el minuto 1 había una cosa de, pues de miedo quizás, de riesgo, de no saber si sí o si no, pero yo creo que lo más claro que tenías era como de esto que siento tiene que ser así. Sí, es raro. O sea, es que me lo he preguntado muchas veces en este último tiempo. Por eso digo que no hubiera podido hacer esta obra antes. Hubo un momento en donde tuvimos toda una plática, ¿no? En el elenco, ¿no? De pronto había gente del elenco que decía, está muy larga. Y yo me iba a mi casa y pensaba, sí está. Bueno, es una de las obras, yo creo que es la obra más larga que he hecho en mi vida. Porque yo generalmente como que digo, 2 horas, ya, o sea, ahí ya le cortamos. Y tenía yo una certeza, no sé si te voy a poder explicar muy bien, pero o sea, con esta obra en particular, siempre tuve certezas. Y no es que no haya dudado, dudé muchas veces, pero las certezas ganaban siempre. Y entonces, la certeza de los retratos es el eje que conduce para mí todo lo que se construye alrededor de la obra. Yo sabía, cuando yo leí el libro y cuando yo leí la obra, no sabía nada más, solo sabía que tenía que haber un gran fragmento de retratos, porque hay 2 cosas que a mí me interesan de esta obra particularmente, que es el cuerpo como historia y el retorno a casa. Son las 2 cosas que a mí me interesan. Y entonces yo decía, es que si yo corto los retratos de esto, para mí la obra deja de tener sentido. Absolutamente, porque yo no quiero que yo no le quiero contar al espectador lo que hace Mr. Wynn. Yo quiero que el espectador lo viva. Y para mí es eso, es decir, y yo pensaba, Sí, hubo un momento en donde tenía una discusión con alguien del elenco y me decía, es que se van a aburrir. Y yo decía, que se aburran, está bien. Para mí no es aburrido, para mí la obra no es aburrida, ni mucho menos. Y esos momentos contemplativos y en silencio, que además yo pienso, estamos tan estimulados hoy en día, estamos tan llenos de estímulos por todos lados, de prisa, de cosas inmediatas, de videos de 15 segundos, porque que yo decía, es un momento de respiro, es un momento de sentarte a decir. Y hay quien no lo logra, yo lo veo en el público, hay quien está sacando su celular cada 5 segundos porque no lo logra, y está bien, y ni siquiera tiene que ver, no es para esa persona la obra, y ya. Bueno, incluso yo siento que nosotros, cuando empezamos a explorar ya los retratos, de pronto era, no te aceleres. O sea, no, eso con toda la calma del mundo, porque hay también una conciencia. Sí, escénica. De incluso decir, como que muy pronto tuvimos también ropa para empezar a medir, quitarnos las cosas. Y había una sensación, de pronto Alonso me decía, no te aceleres, te aceleraste hoy. Pero es muy fuerte porque también uno empieza a sentir la energía del equipo. Que empieza a sentir, o de tu compañero, ¿no? O sea, esto ya está tardado. Y entonces uno empieza como, y Alonso decía, te vi que no te aceleres. Y yo, pero es que no sé, lo que tengan que tardar. Y entonces también uno meterse en esos lugares de desaprender, incluso en pensar cómo se quita este personaje la ropa y qué tiempo tiene, y como llegar a esos lugares. Esta es la primera vez que se quita la ropa con alguien, que es la primera vez, o sea, esa primera vez que creo que todos en algún punto hemos tenido, pero que se olvida.
que ya no lo tienes en tu registro, que te quitas la ropa todo el tiempo. Entonces, ¿cómo llegas a esos lugares por primera vez todas las veces? Sí. Digo, no sé si contesté la Sí la pregunta, contestaste, pero sí, o sea, para mí, yo sabía que lo que yo quería eran los retratos. Lo demás, decía, lo demás lo sé hacer. O sea, sé montar una obra, sé poner a 2 actores, a 2 actrices a dialogar. Sabía que quería una obra estática, sabía que Como quería con una cuadros. obra donde se planteaban retratos, cuadros. Una de mis inspiraciones fue Hopper, que es un pintor que hace eso, que pone a gente sola o a 2 personas ahí mirando, observando. No hay mucha acción, hay una cosa como contemplativa, ¿no? Sabía que quería ir por ahí y ya. O sea, eso es lo que sabía. No, y se nota mucho. O sea, yo cuando la veía decía, y ahí es lo que me refería en la intro. O sea, yo decía, sí, esto es lo que no tiene la novela. O sea, la manera en la que traduce a la escena ese presente que en el libro está lleno de palabras y cómo aquí el silencio, mediante la acción, nos hace vivir esa experiencia de otra manera. Pero a la vez tiene esa esencia, pero la multiplica. O sea, como que es una experiencia multiplicada. Y sí, para mí, cuando me preguntaban, me gustó la obra y me gustaba esas escenas, porque me parece que sí son el corazón y nutre a lo demás. Porque incluso las escenas que son como más convencionales, que son de diálogos, casi siempre son entre 2 o 3 personajes máximo, pero también tienen este tiempo, o sea, también tienen algo en este momento de que son encuentros, son pláticas casuales, o sea, no hay prisa por dar la información. Yo tal vez si al final, también por la forma en la que está adaptada, todo es un poco más rápido, porque es demasiado largo el paso del tiempo, toda esta parte que le corresponde a Rebeca, pero me parece que el primer acto, que son todos los encuentros de Mr. Wynn con estos personajes, incluso con el encuentro que tiene con Rebeca en el hotel, todo es como más como más en su tiempo, ¿no? Me parece muy interesante eso. Yo ahorita quiero retomar eso y hablando de Rebeca, pues ¿cómo es para ti, como lo decía en la intro, construir un personaje donde tiene que ser muy clara su transformación? O sea, tiene que ser muy claro quién es Rebeca en el primer acto, cómo es su relación con Tom, con Mr. Wynn, y cómo a partir de ese suceso, esto que dices ahorita, de cómo se quitaría ella la primera vez, siendo también quien es, viniendo de donde viene, y cómo mostrar la complicidad con Mr. Wynn que se va armando, y al final que ella se adueña de su narrativa y de la narrativa de la obra, básicamente, y que también deja el papanatas a mi abuela. Que me encanta que la adaptación hace más énfasis en eso que en la propia novela. Entonces, ¿cómo es construir a Rebeca tomando en cuenta toda esta transformación y todos estos puntos que acabo de mencionar? Pienso que algo clave fue como siento que Alonso y yo lo platicábamos mucho y mucho. A mí me daba mucho miedo. O sea, siento que en la novela el peso de Rebeca está puesto en algo muy específico, Sí. ¿no? Y de pronto, como que Alonso y yo lo platicamos muchas veces y yo le decía, creo que tendríamos que generar y que creo que es lo que pasa en la vida, ¿no? Que tú puedes ver a cualquier persona y puedes decir, ay, qué bella, ay, qué lo que sea. Uh-huh. Y yo un día le dije a Alonso, siento que a mí me gustaría que, como si te quitaras la ropa y el desnudo revelara las heridas que tenemos. Como si pudieran saltar a la vista. Entonces, y de hecho yo en un momento de locura le dije, ¿por qué no me quemamos todo el cuerpo? O sea, como hacemos algo... Y como que Alonso me dijo... Ok, me gusta esa idea, pero no necesitamos ponerte... Una prótesis. Una prótesis, ni me dijo, hagámoslo. Y como que yo dije, ok, pero siento como que teníamos esa conciencia de revelemos, o sea, que también la desnudez revele quién es el otro a partir de las heridas que tiene el otro. Y creo que a partir de eso, la búsqueda pues vino como, ok, cómo caminaría una persona así, ¿no? O sea, también Rebeca tiene otro tiempo, o sea, ¿no? Como también siento que ella está en otra energía, porque además también ellos son sus jefes, los admira, es gente importante, es gente que representa, o sea, yo pensaba, imagínate estar con un escritor a ese nivel, que te invite a una cafetería, o sea, siento que hay una sensación de... No te sabes ni sentar, aunque sí, pero estas primeras veces volvemos a lo mismo. Pues no sé, yo recuerdo la primera vez que fui a una cena muy glamurosa, no sabes ni cómo agarrar el tenedor, ¿no? Entonces siento que todos hemos estado en esos lugares
comunes, de sentirte, o de, sí, de sentir que no vas bien vestido, ¿no? O sea, Sí, pues fuera del agua, o sea, pues estás fuera del lugar, ajeno. sí, yo, por ejemplo, como que cuando yo estudié en Casa Azul tuve muchos trabajos. Entonces, no sé, como que tengo muy claro la primera. Yo me fui a mi casa muy, muy chavita. Entonces, como que recuerdo la sensación de cuando juntaste 6 meses para comprarte un abrigo. Entonces, por ejemplo, a mí me da. Yo cada que agarro el abrigo de Rebeca, ay, no, qué horror, voy a agarrar. Sí, como que pienso en ese primer abrigo. Entonces, no sé, como que yo pensaba, Rebeca tiene que yo creo que todos somos, ¿no? En cierta medida, todos hemos estado en un lugar de vulnerabilidad, de no sentirte suficiente, de no sentirte mirado, ¿no? Y más en este ambiente tan intelectual en el que ella empieza a estar, en donde ella sí quiere ser muy profesional, pero pues está que se muere de miedo. Y entonces creo que ahí la fuimos encontrando, ¿no? Como en estas preguntas y creo que como más que tenía por dentro, ¿no? Y fuimos como construyéndola desde ahí. Ahorita que decías lo de las heridas, me llama mucho la atención, ¿no? Como esto que se revela, o sea, que la desnudez revela las heridas de la persona. Yo mientras veía estas escenas, sobre todo las del segundo acto, la que abre y la que aparece después, me fijaba mucho en cada persona, o sea, en que cada retrato era una historia diferente. Y como el trabajo minucioso. Obviamente, aparte, veces hoy son cuadros, o sea, sí, yo sé que esta frase se las han dicho mucho de, es como estar en un museo, sí, y sí, un poco, ¿no? Pero sí es esta idea de cómo estar, o sea, de ver estos cuadros que se complementan muy bien, como decía, con la escenografía y la iluminación de Mauricio Asensio y el diseño de movimiento de Mauricio Rico. Y quería preguntarles un poco desde ambos lados, viendo el proceso como director y también estando adentro, ¿cómo fue este proceso de construir eso? O sea, hablaste un poquito de esto de no se apresuren y del ritmo, y de que actores te decían, esto está muy lento, no sé qué, pero ¿cómo fue ese proceso, no sé si fue con Mauricio o con el elenco, de ir encontrando ese tiempo, esa pausa o esta idea de va a ser de esta manera, ¿no? Y también ustedes cómo lo sentían claro, porque una cosa es cómo lo ven ustedes desde fuera y ya ustedes que lo tienen que hacer, ¿no? Porque aparte, claro, hay momentos de los retratos donde están todos, pero tú participas en un retrato donde solo estás tú con Mr. Wynn. Entonces también es como enfrentarse a eso, ¿no? Y yo lo veía y decía, es que yo nunca había visto un desnudo así en teatro, desnudos así en teatro. O sea, como que el desnudo lo asociamos hacia el morbo, hacia otras cosas, y sobre todo en los últimos años se asocia mucho hacia el morbo y hacia vender y hacia que la gente vaya para ver el morbo. Y aquí va desde otro lugar completamente diferente. Y me gustó mucho ahorita las palabras que decía sin importancia, pero entiendo a lo que te quieres referir con importancia. O sea, sí. Lo entiendo perfecto y se ve en escena. Entonces la pregunta es cómo fue un poco ese proceso de construir estas escenas, específicamente esos retratos. Fíjate que yo creo que pasó algo un poco, yo sí creo mucho en el teatro y en su energía y en su magia. Sí, y en su causalidad, ¿no? Pasó una cosa muy chistosa al inicio de las semanas que nos tomamos para armar los retratos, que llegó el primer día Mau Rico, al cual amo profundamente y me encanta trabajar con él y tenemos una dinámica hermosa para trabajar. Llegó el primer día y entonces fue un poco para conocernos, ¿no? Entonces armamos con todo el cuerpo escénico, que además son bellísimos y bellísimas todos y todas, es increíble. La compañía que se ha generado, o sea, es verdad, o sea, es así de que los domingos nos vamos a comer tacos todos al final, o sea, es precioso, precioso. Y entonces, bueno, nos presentamos, yo estaba ahí. Y entonces, ahí solo estaban los de los retratos. Solo los retratos. No estaba Mauricio, Lucero, Jacob. O sea, no, ellos no estaban. Sí. Estaba solo la gente que hacía retratos. Ajá. Okay, ya. Y entonces nos presentamos, que una dinámica de movimiento y un calentamiento, no sé qué. Perfecto, ¿no? Duda, pero ahí ya estaba establecido que había gente que sí es del elenco y que también es de retratos. Sí, estaban Asira, o sea, como Arturo, Ana Abraham, Sofía. Sí, todos los retratos. Angie, Ana Sofía, sí. Sí. Estábamos ahí todos y entonces segundo día, pues yo obviamente para esa semana no preparo nada porque yo voy más de observador y entonces yo voy con Mau Rico y le digo, oye, creo que aquí tendrías que buscar una cosa y entonces Mau lo activa, ¿no? Y entonces ya estamos todos literal en el salón, me llama Mau y me dice, se acaban de llevar mi moto al corralón, estoy persiguiendo a la policía, o sea, voy rumbo al corralón, así, discúlpame, no alcanzo a llegar. Y literal, te lo juro, fue de chiste. Así cuelgo, volteo y están todos en el espacio viéndome como diciéndome... ¿Qué hacemos? Y entonces digo, ¿qué? O sea, por mi cabeza pasó
no voy a cancelar el ensayo. O sea, lo voy a cancelar porque, ¿qué hago? O sea, yo no preparé nada. O sea, yo no vengo, no. No, y algo físico, ¿no? O sea, ¿qué les pongo? ¿Qué les pongo? O sea, como que empecé hasta que dije, caminando por el espacio. O sea, yo el maestro de, ya sabes, de a ver en lo que se me ocurre algo. Es caminando por el espacio. Y ahí todo el mundo empieza a caminar. Y yo decía, ¿qué demonios voy a hacer? Como que entré en una dinámica rarísima dentro de mí, como de decir, no, yo no puedo hacer esto, o sí, pero no sé qué, pero bueno, soy maestro, pero pues soy director, pero he hecho... O sea, empecé a entrar en una dinámica hasta que dije, cállate y acción. Y entonces, literalmente, fui inventando cosas que hacer durante todo ese ensayo. Pero pasó algo muy brutal. Bueno, a mi gusto, no sé, a lo mejor Angie lo va a poder contar de su experiencia desde el otro lado. Ese día, no sé ni cómo decirlo, ese día pasó algo en donde todo el mundo acabó desnudo. Era ya el segundo día que nos veíamos. Y acabaron desnudos no en un sentido de, la desinhibición, como en un lugar... Empezamos a entrar como en unos lugares de intimidad tan brutal. Ese día conocí yo cosas, o sea, de Angie, de Enrique, de Silvia, de Alex, ¿no? De Marina, de la Nars. O sea, de todos, sí. Que yo decía... Qué generosidad al estar contando lo que están contando. Sí, compartimos una experiencia íntima cada quien. Pero se fueron a lugares rudos, muy rudos mientras se desnudaban. Y que había una... Físicamente también. Sí, sí. Como que el grupo, había una sensación de, no puedo creer que estén compartiendo, o sea, que se estén abriendo de esta forma y estén compartiéndose de esta manera, que el desnudo era lo de menos. Sí. Y cuando yo vi eso dije... Es que esto es lo que tiene que suceder. Es mucho más importante la historia que nos están contando que el cuerpo. El cuerpo al final del día es una consecuencia. Sí, pero lo complejo, siento yo, de los retratos es que no estamos hablando. No estamos compartiéndolo. Claro. O sea, creo que un poco que eso era... Yo luego como que no puedo aterrizar. Pero un poco lo que yo le decía a Alonso en este primer encuentro es... Tendríamos que generar que cuando el público nos vea... se pongan tristes, o sea, de decir, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué está así de lástima? Tendrían que sentir el dolor como si la ropa te quitara la protección para revelar quién eres de verdad. Entonces, siento que este ejercicio nos ayudó a generar una cosa así entre nosotros y a decir, esto es lo que se tiene que ver. Pero luego, o sea, creo que todavía había otro escalón más de dificultad en que se vea sin contarlo. Sí, en el silencio, ¿no? Sí. Sí, y que solo el cuerpo y el movimiento lo comunique. Ajá. O sea, a mí es eso, porque todo esto que me dices, yo no lo sabía, pero yo lo veía. O sea, yo lo vi. O sea, yo sobre todo en la segunda. O sea, como que la veía y decía, claro. Y podía enfocarme solo en uno y ver completamente su arco. Y luego en otros. Y ver esa vulnerabilidad expresada de diferentes maneras. Porque nadie estaba contando la misma historia. Pero es una cosa medio loca porque no te podría decir... O sea, o sea, los dirigí y los metí en un lugar y luego les dije, este es su campo de juego, jueguen. O sea, para mí la nota con ellos siempre es, váyanse de viaje. En sus retratos váyanse de viaje. No intenten nada, no nos cuenten nada explícito, no se pongan a llorar solo por llorar, no. Váyanse de viaje, contacten con las cosas que quieran contactar y las consecuencias que eso tenga, habítenlas y ya, no importa, o sea, no necesitamos una historia aristotélica, no, es como, aquí está el campo de juego, que es muy bello, en donde todos tienen absoluta confianza, eso es muy bonito de ver un elenco que no tiene miedo a lo que sucede en Mr. Wynn, que podría, muchas de las preguntas que me hace la gente cuando va al teatro me dice, pero ¿cómo los convenciste, no? Y yo decía, qué chistoso, porque nunca hubo un momento de tener que convencer a los actores o a las actrices de, bueno, y aquí acuérdense que tienen que encuerar, porque había como un entendimiento tan claro de parte de todos de lo que queríamos hacer, que se fue dando de manera muy natural, ¿no? También siento. Nos tardamos un poco porque hacía demasiado frío. Bueno, y todos decíamos, ay, hace mucho frío, mejor mañana. Bueno, y obvio pudor. O sea, lo que fue muy bonito también es que esas sesiones de 2 semanas fueron solo los retratos. Entonces, luego... Llegó todo el elenco. Pero además era muy divertido que el elenco no sabía qué había pasado ahí. Entonces, un poco lo que pasa en la obra, como que nos decían, oigan, pero ¿y qué?
o sea, oigan, pero ya se encueraron, pero ya están construyendo, Mau me decía, ya está tu retrato, pero ¿y qué están haciendo? O sea, ¿qué ejercicios está? Como que era muy bonito, un poco lo que pasa, que lo que Tom dice, pero ¿qué está haciendo? Un poco querían saber qué está haciendo Alonso, cómo va a montar esto. Sí. Como que había también dentro del equipo mucha necesidad de saber, y era un poco como decir, no les vamos a contar lo que se vivió en estas 2 semanas, porque es lo que pasa en el retrato, porque no te podría explicar, o sea, porque es tan nuestro. Sí. ¿Qué es lo que sucede con Mr. Winnie los retratados? O sea, que hay una sensación de esto es nuestro. Solo tú y yo sabemos lo que pasó ahí. Y creo que se alcanza a ver después en la relación que generan Mr. Winnie y Rebeca, que hay una complicidad que no necesita palabras. Claro. Que no necesitan hablar demasiado para entender lo que necesita el otro, claro. ¿No? O sea, y creo que se construye a partir de esa mirada entre los dos de complicidad. Y eso sí se generó entre el grupo. Sí. ¿No? Que había una cosa de, no te puedo contar. Pero lo vas a ver y lo vas a entender, pero no lo vas a entender, pero tienes que aceptarlo y ya. Claro. Porque es una obra de lo que no se dice. Eso es una obra de lo que no se dice, de que ella lee su retrato y todos queremos saber qué dice ese retrato, y no lo vamos a saber. De las preguntas que le hace en determinado momento dentro del retrato y escuchas la respuesta, pero no sabes cuál es la pregunta. Sí. Y para mí, o sea, a mí eso me encanta de la obra, que es como de lo que no se dice, es lo que les pasa por dentro a cada uno de ellos y es su viaje, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es que lo dicen ahorita y como que digo, qué padre. Y por eso me gusta mucho hacer estas entrevistas, porque es como yo tengo una parte y luego sé la otra, y entonces armar ese rompecabezas también junto con la gente que nos escucha, que espero ya hayan visto la obra y si no vayan a verla, podemos ahí también ir armando el rompecabezas juntos. Gracias. Para ir cerrando esta parte de Mr. Win y ya el de bueno, todavía no, yo iba cerrando, pero te va a faltar, nomás que como para irnos encaminando. Vamos con una dinámica, que son preguntas de respuesta corta, y esta sección se llama Las preguntas filosóficas y sin filtro al puro estilo de Mr. Win. Entonces yo les voy a decir unas preguntas y ustedes contestan lo que se les ocurra. Okay. Al inicio de la historia, Mr. Win hace una lista de 52 cosas que no volverá a hacer. Si ustedes tuvieran que hacer una lista así, ¿cuál sería su primera cosa que no quisieran volver a hacer? Seguir diciendo que sí, aunque quiera decir no. Pensé casi lo mismo. Yo pensé como aceptar trabajos que no están impulsados por una potencia emocional mía. Si no se dedicaran a algo relacionado con contar historias, ¿a qué se dedicarían? Política. Yo creo que a mí me gustaría trabajar en cocinar. Me gustaría cocinar. Okay. No sé cómo, pero... Okay. Un libro que les hubiera gustado escribir con el propósito de dejarle un mensaje escondido a alguien que quieren. Y el libro, El hombre busca de sentido. Mr. Win. Como creadores escénicos, ¿se identifican con la búsqueda de Jasper Win? ¿Cuáles han sido sus búsquedas los últimos años? Sí, yo, o sea, lo que te decía, no creo que esta obra sea casualidad en mi vida en el momento en el que llega, porque me parece que las decisiones que me han traído hasta montar Mr. Win tienen que ver con un lugar de tranquilidad, con un lugar de direccionalidad, con un lugar de identidad. Pues sí, yo por ejemplo siento que con los personajes que interpreto siempre estoy buscando... es muy curioso, pero trato como definitivamente los encuentro adentro de mí, pero también como de mirar a la gente allá afuera. Me encanta... observar. Alonso me va a dejar mentir, como que todo el mundo me dice, vete en Uber, y digo, no, me voy a ir en Metrobús, o sea, porque necesito ver a la gente, o sea, porque al final yo interpreto a las personas, y si yo voy a encerrar en el Uber, o sea, no puedo. Un día llegó y me dijo, vi a Rebeca en el metro. ¡Wow! Y le digo, ¿cómo? Y me empezó a describir. Es que me subí al metro y vi a una chica y me empezó a describir y me dijo, y es que era Rebeca. Yo la veía y es Rebeca. Y yo dije, mira. Y le dije, me voy a ir en metro todos los ensayos porque además siento que hay otra vibración, o sea, como que si no conectas con otras cosas. Entonces pienso que a mí sí me gusta y me gusta pensar que podemos interpretar mucha gente que está allá afuera olvidada, ¿no? O sea, y a mí, a lo mejor es una cosa muy loca y a lo mejor ya hasta soy esquizofrénica, pero me gusta pensar que de alguna forma somos un vehículo para que a alguien le caiga un 20 y
y a través de lo que hacemos diga, "Oh, me topé con una Rebeca y fui bien grosera, ¿no? O sea, no sé, siento. Está padre, ¿no? Y para cerrar esta parte de las preguntas de esta sección, ¿qué les ha revelado el hacer teatro de ustedes mismos? O sea, ¿cómo el teatro ha construido su identidad? ¿O qué les ha revelado de ustedes? No, todo. Todo, o sea, ya que te digo. Yo creo que cada personaje, sí, suena como un poco una locura, pero yo creo que cada personaje te va, como que tienes una parte, como si fueras un rompecabezas y cada personaje te pusiera una pieza para empezar a completarte y te hablara también y te hace entender cosas que tú eres o que no eres y que te hacen falta abrazar también. Sí, o sea, para mí el viaje del teatro ha sido buscarme, encontrarme, abrazarme y saber que tendré que seguirme buscando, encontrando y abrazando Muy en bien, el futuro. Muy bien. Cerramos esta dinámica y me gustaría, ahora sí para ir cerrando, faltan 2 preguntas. La penúltima es, hablaste un poquito de eso, pero me interesa ver también desde el punto de Angie y también tú cómo has visto las funciones. El público, ¿cómo has sentido al público en la sala? ¿Cómo sienten al público que luego si les escriben, amigos, si saben comentarios, si han leído críticas, reseñas? O sea, ¿cómo ha sido recibida la obra? La verdad que muy bien, o sea, muy, 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 a mí sorprendentemente bien. No porque, o sea, porque estaba yo tan decidido a que esta es mi obra en la que no me importa qué es lo que diga la gente de ella, que entonces como que ni siquiera generé una expectativa como las puedo generar en algunas otras. Bueno, yo quiero decir algo, te quiero interrumpir. Ya lo hiciste. Una semana antes del estreno, o sea, estábamos así se nos caía el pelo del nervio, así de que, o sea, estás nervioso, sí estoy nervioso, estás durmiendo, no, ya no estoy durmiendo, o sea, va a funcionar, no va a funcionar. Y hubo un punto donde Alonso dijo, como a la mitad de la semana me dijo, ya, no importa. O sea, como que dijo, no importa. Es nuestro bebé, lo amamos y si no funciona y si a la gente no le gusta, si la gente se sale, es para nosotros. Sobre todo porque hay una cosa con Mr. Win para mí que tiene que ver esto con lo de volver a casa, que para mí es todas las decisiones que yo tomé a nivel artístico, el elenco, los creativos, es volver a casa. Para mí es eso. Para mí de eso se trata esta obra. Ya no a nivel anecdótico, ni a nivel escénico, ni... Yo volví a casa con esta obra. O sea, es una cosa... Por eso no me importa. O sea, verdaderamente, y lo digo desde un lugar cero soberbio, no me importa porque yo la veo y para mí es un apapacho al corazón que Mauricio García Lozano sea Mr. Win, que fue mi maestro de teatro, nuestro maestro de teatro, ¿no? Que hay una cosa absolutamente generosa en cómo abordó y cómo llegó con nosotros a decir... O sea, a mí Mauricio, cuando le ofrecimos la obra, lo que me dijo fue, había estado esperando este momento. Y para mí eso es precioso, porque pues, es quien me enseñó a tener la pasión que tengo por el teatro, me diga, sí, vamos juntos, ¿no? Bueno, que esté Angie es... No solo creo cada vez más el nivel de actriz tan potente y tan compleja que es brutal lo que hace con Rebeca, perdón, pero es que es muy difícil lo que está haciendo, es muy raro y al mismo tiempo es absolutamente entrañable, o sea, ¿no? Lucero, que fue la primera actriz profesional que dirigí, Jacobo de Noche de Reyes, Ana Sofía y Luis Ra fueron mis alumnos en la escuela, ¿no? Asira, con la que tengo una relación, la amo profundamente. Arturo fue nuestro maestro también en la escuela. Es decir, ¿no? Y bueno, y Mauricio y yo fuimos pareja, Mauricio Asensio y yo fuimos pareja durante muchos años. Y que todo mundo haya dicho que sí y que todo mundo haya... Como que todo mundo se alineó en una cosa de... o sea, para mí es un privilegio que ellos me hayan ayudado a volver a casa. Para mí es eso. Para mí la obra se trata de eso. Y por eso yo le decía a Angie, si la gente se aburre... Y si la gente se sale, no importa, de verdad no importa, porque es nuestra obra, o sea, porque es nuestra obra y nuestra obra la tenemos que abrazar. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que la gente no le guste, que Ed nos haga una mala reseña. Pues está bien, porque uno tiene que arriesgar. Y yo pienso que si hay algo que yo he entendido con Mr. Win, pero mirando hacia atrás en mi carrera,
es que a mí me gusta arriesgar. A mí me gusta no quedarme en un lugar seguro de contar una historia de museo que tiene su principio, su fin y que todo está perfectito. A mí me gusta arriesgar y a mí me gusta dilatar el tiempo o condensarlo o acelerarlo o estilizar las cosas extremadamente y eso es parte de quién soy, es parte de mi identidad y es parte de cómo yo me entiendo y cómo entiendo el mundo y cómo entiendo el teatro. Y pienso, si esta estilización no funciona, no le gusta a la gente, no importa, porque al final del día es otra parte expresiva de mí, Claro. ¿no? Y entonces eso siento que para mí Mr. Win tiene ese poder de... Por eso yo le decía a Angie, deja de estar nerviosa, porque lo que estás haciendo a mí me parece genial y ya, o sea, ¿y qué más da? ¿Qué más da que la gente venga y no le guste? En serio, o sea, para mí como que se me abrió esa nueva posibilidad que a lo mejor en otras no está y a lo mejor en otras sí, en otras obras, ¿no? Si está o no está, pero eso, se me abrió esa posibilidad, sí. No sé, yo sí estaba muy nerviosa, aunque me decía que no estuviera nerviosa. Y bueno, también, o sea, parece fácil, pero también desnudarte es difícil. O sea, como que también había una cosa ahí o sea, sí lo voy a hacer, pero de aplazarlo porque no parece, pero yo sí soy súper penosa. Entonces como que decía, ay Dios, y aparte también tener una escena así con Mauricio, que es mi maestro, o sea, como que también yo decía, ay, Y una escena larga. Dios mío, sí. Me daba mucha ansiedad y yo creo que también por eso aceleraba las cosas y como que él me decía, no, tranquila. Y entonces creo que tener a la gente reaccionando tan positivamente, a mí me han escrito hombres grandes, me han escrito, yo me he sentido como tu personaje. Wow. O sea, ¿qué digo? Obviamente, más allá de que uno se preocupe porque le guste el trabajo, a mí siempre con las cosas que yo hago, como que siempre trato de que la gente sienta algo, ¿no? O sea, como que no tanto en que nos salga bien, pero sí pienso como de, sí será esta Rebeca, o sea, como que de pronto yo le decía, oye, pero sí crees que pase, o sea, sí se ve, ¿no? Como que siempre estoy preocupada porque, sí, como que sea el personaje, ¿no? Y creo que tener comentarios, hubo mucha gente que nos dijo, me gustó más la obra que la novela, ¿no? O sea... O la gente sale medio pasmada. Ajá. Pero no pasmada en un mal sentido, sino, o sea, nos ha tocado mucha gente que sale y nos espera y como que te dicen felicidades y así de gracias, me encantó. Sí, que no saben qué Que decir. no saben dónde acomodarlo, o sea, como que hay una sensación como también como una cosa de lo hipnótico de la obra, como que hay una cosa medio de mantras ahí hipnóticos. Sí, es ¿no? un ritual ahí, un Sí. rito ahí medio. Como que siento que se abren puertas que luego la gente dice, ¿cómo? No, a mí una actriz me dijo, es que hubo un momento en donde yo estaba pensando en mi nacimiento. Wow. Y me dijo, y fue rarísimo, porque pronto dije, estoy pensando en mi nacimiento y en mi desnudez y en mi cuerpo y en mis papás. Y como que mientras veía a uno de ellos caminar por el espacio desnudo, y me decía, no entiendo qué puertas se abren que uno viaja a esos lugares, ¿no? Sí, Perdón, te también interrumpí. a mí cuando quieras. Alguien también nos contó que su mamá le dijo, me acordé de mi primera vez. Ah, sí. O sea, viendo el primer retrato, recordé, sentí, y es eso, siento que yo creo que no hay nada más satisfactorio. Me escribió una chava de Guadalajara que me dijo, sigo pensando en la obra. O sea, mucha gente, y eso además creo que es lo más fuerte, como que sales, la gente no sabe decirte muchas cosas, pero es la obra en la que a más personas he visto como con los ojos llenos de lágrimas, o sea, como cristalinos, sin poder decirte mucho, más que qué bonito. También mucha gente dice, no sentí que durara 2 horas. Se me fue así. 2 horas y media. 2 horas y media. Mucha gente nos dice, pero que después como que te escriben. Tengo mucha gente que me ha agregado. O que te escribe tiempo después. Ajá, de ya que como cayeron. aterrizando Ajá. cosas. Sí, claro. Sí. Entonces creo que eso ha sido, pues eso es lo más bonito, realmente. Yo creo que eso es lo más satisfactorio. Justo le decía a Angie que hoy me escribió un amigo pintor y me decía, es que no entiendo lo que me pasó en la obra. Y yo le decía, bueno, es que además yo te quería invitar a ti específicamente porque sé que... Y me dijo, no, pero no estoy hablando de... Me dijo, es bellísima la obra y a nivel pictórico o a nivel, ¿no? Es precioso, pero no puedo dejar... Algo se está moviendo dentro de mí y no puedo parar.
como de atenderlo, ¿no? Y yo decía, wow, qué chistoso, porque pues sí, entiendo por qué en cierto nivel, pero tampoco sé cómo por qué, ¿no? Sí, Es como una cosa ahí medio ambigua. Sí. Sí, o sea, a mí me pasó también esto, que no sabe muy bien cómo acomodarlo, y lo que me pasó es que mientras yo veía estas escenas, o sea, cuando yo empezaba la obra yo estaba muy en el libro todavía, y me fui desprendiendo de ahí, o sea, también como que mi mente se fue a otro lugar a ver lo que estaban haciendo, ya en el escenario, y cuando llegaron esos momentos, como que un momento yo también me perdí de ahí, pero no, o sea, estaba conectado, pero a veces como que me iba con un retrato, y me pasaba, y yo tenía esta sensación que hace mucho no sentía en el teatro, que estaba como en el cine, como cuando ves estas películas en el cine de autor, que es como muy... y que te llevan a lugares así, como que sentía eso, y yo tenía mucho que no sentía eso en el teatro. Entonces como que se me hizo muy interesante eso. Entonces me quedo con muchas cosas, ya tenemos que ir cerrando, pero ¿cómo resumirían, para la gente que no la ha visto, con qué se va a encontrar al ir a ver Mr. Wynn? Para mí es un encuentro con uno mismo. Ay, eso iba a decir yo. O sea, para mí es un encuentro con uno mismo. Uno va pensando que mirar es una posición pasiva, y creo que lo que te dice Mr. Wynn no es cierto. Mirar también es una posición activa, y ser mirado es una posición activa, y en esa acción algo se modifica. Eso, para mí es eso. Sí, para mí también. Creo que es una posibilidad de reencontrarse con ellos mismos. De habitar. También siento que puede sonar medio... ¿no? O sea, pienso que puede sonar como muy soberbio, pero sí creo que puede... No sé si reencontrarse, pero sí creo que los va a tocar, los va a atravesar de alguna u otra forma. Okay. Es que para mí tiene algo que tiene que ver con el personaje de Rebeca, es esta cosa como de... Yo le decía a Angie, es que a Rebeca nunca nadie la ha mirado. Y no porque no tenga novio, y no porque no tenga familia, y no porque no la hayan visto desnuda. No se trata de eso. Es que a Rebeca nunca nadie la ha mirado. Y claro, entonces en el momento en el que alguien le dice, te voy a mirar, que a mí la primera parte del retrato es donde ella está un poco torpe en su interacción con él, y hay un momento en donde decidimos, ve soltando eso y olvídate de él y habita. Eso es lo que es importante para Rebeca en el retrato, que es, pudo habitarse durante tanto tiempo ella sola, sin ninguna cosa que estuviera interfiriendo. No hay una música que ella escogió, no hay un libro que la fugue. Está ella con su cuerpo y nada más. Y es que se lo dice ella a Mr. Wynn, o sea, usted construye esta especie de refugio, ¿no? Ella es también mirarse a través de él, o sea, dejarse mirar, pero este espacio en donde ella logra ser, ¿no? Y estar con ella. Que es muy chistoso. El domingo, por ejemplo, le dije a Alonso, ay, pues, como que de repente me vi los pies y empecé a llorar, o sea, como... O sea, también es muy fuerte que uno da por hecho muchas cosas de uno mismo, y yo pienso, imagínate estar 32 días desnudo 4 horas, o sea, empiezas ya a verte de veras, porque uno pasa muy rápido. Como que tú mismo no te atreves a verte bien. Sí. Y entonces yo creo que... O dices, ay, mi dedo gordo, que es bien gordo, ¿no? Pero cuando de pronto te detienes a ver tu dedo gordo, o sea, suena súper cursi, pero sí hay una cosa como, pero es mi dedo gordo, ¿no? Y es... Yo voy a llorar otra vez. O sea, y es como muy bonito reconocerlo, ¿no? Sí. O sea, reconocerte y poder decir, es hermoso. Que pienso que cuando al final de la obra ella se atreve a decir, era un paisaje muy hermoso. O sea, yo pienso que ahí ella logra, ¿no?, reconocerse. Es la primera vez que ella acepta que es hermosa. Y yo creo que si ya la gente va a ver Mr. Wynn y se sale con esa idea de poderse decir, soy hermoso, yo creo que va de eso. Sí. Ay, bueno, bueno, gracias, todos lloramos. Bueno, vayan a ver Mr. Wynn, que está de jueves a domingo. Para cuando salga este episodio le va a quedar un fin de semana. Jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6 hasta el 15 de febrero. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Ahí en el Teatro Helénico para que vayan a ver Mr. Wynn. Y ahora vamos con las preguntas de respuesta corta acerca del teatro. La primera es, ¿un sueño cumplido en el teatro? Mr. Wynn. Mr. Wynn. Un sueño por cumplir en el teatro.
Yo sí tengo una obra que quiero actuar. Ajá, pronto. Estoy haciendo todo lo necesario para comprar los derechos y elegir al equipo y así. Hace mucho tiempo no me encontraba con algo que quisiera hacer con tanta magnitud, o sea, como actor. Mr. Win comparte su magnitud del deseo, pero esta vez es actuando. Wow. Creo que yo últimamente me he cuestionado, casi siempre tengo la fortuna que me invitan a hacer cosas. Y en mi camino tengo la fortuna también que encontré complicidad con David Castillo. Y él me dijo, ¿qué quieres hacer? Y como que dije, qué fuerte. Siento que luego uno como actriz, o yo en lo personal, como que siempre he sido, no sé, como que me honra que me inviten y así, me emociona muchísimo. Pero esta parte activa de decir, claro, yo qué personaje quiero hacer, ¿no? Creo que ese sería como mi próximo sueño, encontrar qué personaje, ¿no? Sí, ok. Un miedo de esta profesión. Yo diría, pues sí, de alguna forma envejecer. O sea, siento que de pronto es fuerte también cuando tienes la fortuna de trabajar con gente ya más grande, que pues lo que hacemos al final, la memoria, el cuerpo. O sea, hay veces que sí, que sientes obras que dices, ya no sé si puedo hacer esta obra. O sea, es demasiado física, demasiado, ¿no? Como que uno también va sintiendo cómo vas perdiendo la vitalidad para ciertas cosas. Yo creo que yo traicionarme de una manera... Sí, traicionarme, como dejar... Porque me he perdido muchas veces, ¿no? Muchas veces. Pero en esa pérdida siempre hay un momento en el que digo, estoy perdido, necesito volver a casa, necesito regresar. Pero traicionarme a tal grado que ya no pueda volver, eso me daría mucho miedo. Okay. ¿Qué tipo de teatro les gusta ver como espectadores? O sea, ¿qué teatro disfrutan? A mí todo. O sea, yo diría todo siempre que haya entraña o haya verdad. A mí de pronto lo pretencioso que está hecho como para muy fresa me da. Digo, ay, bueno. A mí me gustan los tonos como exaltados, la verdad. Hay algo de los tonos exaltados que a mí me atraen, me divierten, me encanta dirigirlos, actuarlos, verlos. Hay algo, no sé por qué, pero me encanta esa estilización de la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo llevan la crítica, tanto positiva o negativa, hacia su trabajo o las obras en las que han estado? Pues yo cuando tienen razón digo, pues sí. No, o sea, como que digo, lo alcanzo a ver, ¿no? Tanto del proyecto o de mi trabajo, como que digo, sí. Pero cuando digo, ay, esto está muy bien, o sea, y no hay ni una mención, digo, ay, también no se pasen. Así la llevo. Yo creo que yo intento no perderme ahí, ¿no? O sea, como decir, es la opinión de una persona, para bien y para mal. Cuando me elogian y me llueven flores y soy la promesa de... Bueno, ya promesa no, es mi edad, ya la promesa ya se cumplió o no se cumplió, pero más bien como decir, ni cuando me llueve hacia lo positivo como hacia lo negativo, pensar, esto es, sino decir, esto es la opinión de una persona y es válida, absolutamente válida, como es válida la de muchas otras y la mía propia y mi propio entendimiento de lo que estoy haciendo. Entonces, como tratar de no comprarme ni la una ni la otra para no herirme, ¿no? Claro, claro. Sí. Algo que podría cambiar en el teatro mexicano. Ay, Dios mío, es que tengo muchos niveles para esa respuesta. Por eso dije algo, porque antes yo decía, ¿qué puede cambiar? Y ahí puedes decir todos los niveles. No, Bueno, ya a tienes ver. que invitar a que hagan una isla del Sí, efiteatro sí, y yo sé, del de brokerismo producción y de producción. Es que ese es todo un tema, ¿eh? Y cuando hago Ese esta es todo un pregunta, tema. hay muchas capas y mucha gente siempre se va hacia ese lugar, hacia los EFIs, hacia los recursos, hacia todo. Pero yo pienso que como en el teatro, o sea, pienso que lo que más tendríamos que, o sea, yo pienso eso, ¿no? No importa el género, no importa. Si la obra tiene con qué, hay entraña y hay corazón, pues la historia pasa. Yo pienso que lo que primero tendríamos que hacer es ser una comunidad, de veras. O sea, no nada más de dientes para afuera. O sea, porque luego yo pienso, lo que hacemos es hermoso. Y luego nada más hay un montón de envidias. ¿Y por qué él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Y por qué no sé qué? O sea, creo que de entrada tendríamos que decir, a ver,
hay para todos. Vamos a organizarnos. Si nos organizáramos, tendríamos mucho más de decir, a ver, ¿quién sabe hacer esto? ¿Quién sabe hacer lo otro? Tengo tal proyecto, o sea, como de pronto poder hacer esas sinergias de trabajar en equipo, o sea, con que yo digo, no puede ser, el teatro no se hace si no es en equipo y no puede ser que para ser una comunidad más fuerte, o una industria más, o sea, para que logremos hacer industria, no puede ser que no nos apoyemos. No puede ser que no seamos capaces de mirar, aunque te caiga mal, ¿no? O sea, porque ese es el problema, que además hay muchas envidias. Entonces, como que es donde yo entro luego en donde me enojo, porque digo, pues no que mucho amor y todo lo que hacemos, o sea, tendríamos que llevarlos a la práctica, ¿no? Para empezar. Y luego de ahí, no, una cosa más y ya. Ya No. está tomando el tiempo de mi respuesta, Me está parece bien. perfecto. Está bien. Aparte tú ya habías venido. Y luego ella ya tiene más que decir que yo siempre. Es que ya de ahí, por ejemplo, creo que tendrían, por eso yo decía, yo política, porque a mí me encantaría, o sea, yo admiro mucho a María Rojo, que creó el estímulo fiscal, o sea, porque yo de pronto veo a mucha gente hablando y yo me doy cuenta y digo, están criticando pero no lo entienden. Y yo de pronto entiendo, o sea, como que eso, también creo que tendríamos que ampliar nuestra visión para darle más al teatro y exigir, ¿no? O sea, de entrada necesitamos más presupuestos, o sea, tendríamos que tener más dinero aprobado para Efiteatro y para que eso se diera tendríamos que tener más dinero en toda la bolsa y para eso también estaríamos que se regulara y se cambiara la ley para que cada aportante pudiera dar, porque luego dicen, las empresas no quieren dar. No es cierto, es que está topado. La ley del impuesto sobre la renta topa a las empresas. Entonces, no es que ellos no quieran dar, es que habría que modificar eso. Y entonces habría que ir con la Secretaría de Cultura y decirle, entre todos organizarnos, como los de cine, que a ellos sí les cuidan sus presupuestos, o sea, no, ya les aumentaron más este año, ¿no? Entonces, pero podemos lograr eso si bajamos los egos y nos organizamos entre todos. O sea, de ahí parte, y siento que todos señalan, es que el EFI. No, no es cierto. Y luego, no, que lo quiten. ¿Y qué vamos a hacer si lo quitan? ¿No? O sea, ¿no? Entonces, eso, como siento que eso, bajar, ser más humildes. Muy bien. Agradezco mucho Para tu empezar. respuesta. No, me encanta, porque sí fue en dos capas que a la vez tienen una unión ahí. O sea, parten de lo mismo, un poco de la comunidad, lo que dices. Volvemos al concepto de la isla. Imaginemos que regresamos a la isla, a sus islas. En estas islas hay un cofre del tesoro. Y en ese cofre del tesoro están las cosas valiosas que a ustedes les ha dejado el teatro y que ustedes guardan, atesoran. ¿Qué cosas hay en ese cofre? Para mí, primero, la gente. O sea, la familia que construyes y sí creo, bueno, yo siento que el teatro sí no sé, es raro, como que te agranda el corazón. Como que te agrande el espíritu, siento yo. Porque también puedes tener una hermosa función y al día siguiente está horrible. Y entonces siento que eso de alguna forma también te mantiene aterrizado en lo efímero que es, en todo el trabajo que hay detrás de lograrlo. Y ya 5 semanas se acabó y vuelves a empezar. Es como que también hay una cosa ahí de otra vez también de probarte a ti mismo que puedes volver a empezar, pero sin lugar a dudas, la gente con la que lo construyes. A mí la gente. Yo igual, la gente. O sea, yo hago teatro por la gente. Me encantan los tacos del domingo después de... O sea, ¿no? El otro día le salió una función, yo no fui, pero le salió una función muy bonita, según ellos. Y llegué el domingo y me dice Mau García Lozano, me dice, uy, es que la de ayer estuvo preciosa, a ver cómo nos sale hoy. Y volteé y le dije, pues como salga, ¿no? Porque después nos vamos a ir a comer unos tacos. Y me dijo, sí es cierto, tienes toda la razón. Y como que para mí se trata de eso, de ese momento de después, de estar comiendo tacos, se le cayeron los pantalones y jajaja, y se cayó de la silla y entonces no sé qué, y cambió el texto y se le olvidó y se quedó en blanco y no es tan importante. O sea, es decir, no es tan importante que la función salga bien, la verdad. Es mucho más importante comer tacos y al mismo tiempo sí. Sí, obvio. Estás claro. haciendo todo para que suceda. Claro, pero eso me sí. refiero a esta cosa como, que en mi personalidad no cabe como de decir, es que si la función no sale bien, entonces yo me voy a enemistar con los actores, porque ¿por qué no estás haciéndolo? Es como de, pues para mí no, para mí es construir, para mí dirigir tiene que ver con construir un campo de juego y luego decirle a los actores, jueguen, ¿no? Y para mí eso es eso y por ejemplo también es súper bello cuando un alumno llega y te dice,
me quedé en una película, me quedé en una obra de teatro, ven a verme, por favor, no sé qué. Hay una cosa para mí ahí bellísima que tiene que ver con la gente otra vez, pero con decir como, ay, qué bonito que yo pude dar una herramienta, aportar algo en algún lugar de esta persona que ahora se está profesionalizando y por ejemplo, tener a Luisra, Ana Sofía, es súper bonito pensar así de yo los conocí en la escuela, Claro. dándoles clases y ahora están ellos aquí, ¿no? Claro. Eso, la gente, Muy sí, bien. concuerdo. Va. Y bueno, llegó el momento donde ustedes me tienen que hacer una pregunta a mí. Me pueden preguntar algo de la conversación que tuvimos, de la obra o del teatro en general. Me pueden regresar una pregunta que yo les hice que aplique para mí o pueden crear una nueva. A ver, es que siento que es una pregunta muy compleja. Me vas a decir qué tremenda muchacha. A ver, pues tú date, a ver si puedo, ¿eh? Ya me han hecho algunas complejas. ¿Qué te gustaría que dijera tu retrato? Ay, güey. Sí, me la regresaste. Es que pienso en tres cosas. O sea, pensé en tres cosas rápido. O sea, mira, una la pensé en pasado porque no se me fui como a la muerte y como una era se divirtió. La otra era pensé en el mar. O sea, como que pensé en el mar que sí. Como que hace unas semanas fui a la playa después de varios años y como que dije, ay, me gusta mucho el mar, pero me gusta verlo y sentarme y estar ahí, incluso ni meterme y a veces sí meterme. Y como es, sí, como que hay muchas capas ahí. Esas tres serían, yo creo. Yo te preguntaría, la mía no va a estar tan... No, pero chis. Ya me gusta, ¿Salsa me gusta. verde o salsa roja? No, no es cierto. Chilaquiles. Exacto, con huevo o con pollo. No, yo te preguntaría, pensando en Mr. Win, Oh, wow. pensando en Mr. Win, yo te preguntaría, ¿qué le cambiarías a Mr. Win? Ay, ¿crees que no está difícil? ¿Qué le cambiaría a Mr. Win, la obra o la novela? No, la obra. Ay, güey, me dejaste... Es todo lo más difícil. No. A ver, tengo dos respuestas. Tengo una respuesta como más normal y tengo una respuesta muy clavada. Que la pensé en me el momento. encanta. Ok, las dos, queremos las dos. O sea, la normal... O sea, la normal sería realmente que no le... Que yo siento que hay cosas en el segundo acto que pueden ser todavía más lentas. Que pasa muy rápido. Sí, que pasa muy rápido porque hay mucha información en la novela y como se trata de condensar, siento que pierde un poco de juego, sobre todo cuando vas con el señor que lee todos los libros, que ha leído todos los libros. O sea, como que ahí se pierde y ahí me parece que yo, sinceramente, no sé si queda tan claro el giro de lo que descubre ahí ella. Como que no sé, porque le he preguntado a otras personas y como que no les queda, o sea, no sé si les queda tan claro. Hay gente que sí, porque la función que yo fui, alguien cuando tú dijiste, no sé qué, y alguien Sí, hizo sí. así y fue fabuloso. Y dices, claro, hay público que lo agarra y hay público que no, pero yo también he conocido público que no. Esa sería como la respuesta Sí, sencilla, sí. o sea, como más eso. Y la respuesta clavada, o sea, es un poco lo mismo, pero tiene que ir en que a mí, esto ya no es algo negativo, solo me sacó de onda al principio. Ay, dilo, no pasa absolutamente Me sacó nada. de onda lo que decía en la intro, que al principio era como de, ok, va a ser pura escena dialogada, no hay narraturgia. Y en el segundo acto, la primera narraturgia es cuando la mujer narra cuando están Tom y él. Ajá, el o sea, retrato. es ese momento en la adaptación. Y entonces a partir de ahí dije, ok. Y luego vuelve a pasar cuando Abraham. hace lo del esposo, que el esposo cuenta muchas cosas en primera persona, pero desde él. Y como que eso me sacó un poco de onda. Y como que yo siento que ahí hay como o sea, es lo que es clavado, pues. Que siento que como que eso como que hace que no sea tan consistente. Sobre todo el segundo acto. Y son opiniones que yo he recibido porque yo no las recibo porque la gente dice, ¿qué opinaste? Y entonces, claro, yo les pregunto siempre de regreso, ¿qué opinaste tú? Y entonces siempre me gusta porque ha habido un diálogo y no pasa con todas las obras. Con Mr. Win pasó varios. Tuve varias conversaciones con amigos y con gente o sea, creo que todos coinciden en los retratos guau, pero sí hay algo que tiene que ver con estas cosas que yo estoy Sí, mencionando. del segundo acto. Del segundo acto, pero es eso nada más. ¿Tú preguntaste? No, Yo te perfecto, contesté. Nos encanta, nos Sí. encanta. Yo te contesté la respuesta normal y respuesta clavada. Pero sí, es una obra que yo disfruté y que, claro, como yo quería leer el libro justo para tener esas herramientas y como ir viendo en mi... o sea, no sé, yo soy muy clavado con eso. Como que digo, esta obra tiene el libro, vamos a leerlo primero. Pero bueno, gracias. Sí contesté tu pregunta, ¿verdad? Sí, claro.
Pues hemos terminado. ¿Algo que quieran agregar antes de despedirnos? Ay, gracias por invitarnos, estuvo hermoso. Está hermosa esta isla. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Siempre es un placer y siempre está padrísimo venir aquí a conversar sobre el teatro, lo que nos gusta y lo que nos apasiona a todos, ¿no? Claro. Aquí. Sí, gracias por volver, gracias por venir por primera vez. Ojalá vuelvas después, a ver Ojalá, si ojalá. ya se hace para la isla de Angie ya como tal. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí y pues hemos terminado. Muchas gracias. Recuerda que para más contenido, videos y recomendaciones, puedes seguirme en @rcenateatro en Instagram y X o Twitter. Ahí me pueden poner qué les pareció esta conversación con Alonso y Angie. Si ya vieron Mr. Win, me pueden contar cuál fue su experiencia. ¿La disfrutaron? ¿Se emocionaron? ¿Se aburrieron? ¿Qué les provocó? ¿Qué se cuestionaron? ¿Se cuestionaron algo? ¿Les recordó algo a alguien? Creo que una de las cosas que más disfruto del teatro es cuando una obra genera una diversidad de opiniones y conversaciones. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Bye.